Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo viaje aquí en Estación Averno. Es un gusto enorme estar aquí con mis colegas de todos los miércoles, Caro de Nova, Pepe Hernández, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú cómo estás? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para todos, este cumpleaños Menos para colectivo. mí, yo hasta mayo. Después También de feliz mayo va a ser un cumpleaños colectivo aquí, todos nos vamos Bueno, a felicitarnos porque pues sobrevivimos a la marcha del sábado que iba a sacudir al país de acuerdo con ciertas voces, y creo que vale la pena que hoy se analicen los saldos de esta marcha de la llamada Generación Z, Fue todo un éxito. que fue Seguimos hablando de ella. Sí, de hecho, Toda la semana hablando de ella, fue muy exitosa en ese así sentido. así es. Creo que ese es su único éxito, porque me parece que en términos cuantitativos y cualitativos, al contrario, la marcha salió muy, muy debilitada, con base en sus consignas ambiguas, con base en su convocatoria ambigua, con base en sus organizadores, algunos apócrifos, y luego los que se montaron absolutamente desacreditados. Creo que hay ya material para hacer un balance de qué significó esta marcha. Porque más allá de analizar las intenciones de un fenómeno político, siempre tenemos que analizar sus efectos reales, más allá de sus intenciones, más allá de si querían o no lograr tal o cual cosa, pues ya tenemos material para analizar sus efectos, para analizar las consecuencias reales de su movilización. Y pues bueno, hay mucha tela de donde cortar, así que pues bienvenidos a esta discusión No te deja de ver a ti, así que... Estación Averno. Así que, bueno, Caro, ya que no es tu cumpleaños. ajá, bueno, ya por lo menos voy a empezar. Yo creo que una de las cuestiones que más terminó por enterrar, si había algún tipo de credibilidad, es lo que ayer sale a decir la dirigente nacional del PAN, Luisa María Alcalde, que revela una factura de uno nada más, de los jóvenes influencers que estaban llamando a la movilización. 2 millones de pesos nada más. 172,000 pesos Creo que al mes, 175, no sé si 170 o 100, ganan pero más que igual. la presidenta. Sí, Al mes. Ajá, al mes. 170 y tantos mil al mes. Ajá, eran 12 paguitos chiquitos para 2 millones de pesos. Todavía tenía chamba, o sea, yo creo que pues también pues la de haber enojado esta exhibida. Jorge Romero no salió, no dijo nada, como que se le fue el internet. Hace ratito estábamos esperando una respuesta, anunciaron una conferencia de prensa, yo me puse a verla y hay muchas cosas curiosas que dice Jorge Romero. En lo que yo vi no desmiente como estas acusaciones, ¿no? Uno esperaría que para eso convocara, para desmentir algo tan grave como que un partido que está además, sus recursos vienen del recurso público, del erario, ¿no? No es de la bolsa de este señor, y una cuestión tan grave como que le pague a una persona para convocar a una manifestación y que no se hable claramente, pues sí, ¿no? Tal vez es un trabajador, como está ahí en el contrato de redes sociales del PAN. Bueno, sale a decir muchas cosas y algunas me parecieron muy curiosas, como por ejemplo dijo que la presidenta era como, pues que mentía como siempre, ¿no? Pero que, o sea, algo muy contradictorio, porque por un lado dijo que el PAN no estaba detrás porque los jóvenes tenían esta libertad de manifestación. O sea, inadvertidamente, Jorge Romero reconoce que en el país hay libre manifestación. Claro. O sea, que las y los jóvenes pueden manifestarse y que ejercen su derecho para hacerlo. En esta dictadura. En esta dictadura de la que tanto acusa, ¿no? Y pues esto, ¿no? También, pues esto que hay libertad de pensamiento de alguna manera. Responsabiliza al gobierno de la presidenta de haber sido ella o su gobierno quien habría mandado estos grupos de choque, algo que no tiene mucho sentido para quien lo piense, porque ¿por qué el propio gobierno llamaría a estos grupos para quitar las vallas de Palacio Nacional y llevarse ya los problemas que a lo mejor ahorita también hablaremos más al ratito, ¿no? Sobre esta cuestión de el bloque negro, que se ha manifestado también como en otras expresiones y que ha sido un problema, yo creo que, y no solo dejarlo como en esta excepción, sino en general de la protesta, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que con esto sí es una evidencia de la falta total de originalidad. Yo lo que me quedo pensando, y ahí también para abrir esta conversación,
Y también con esta participación de Ricardo Salinas Pliego y todo el despliegue de TV Azteca, que es una concesión, a pesar de todo el pago, que aparte pues fue un préstamo del hermano de Salinas en su momento, pero todo este despliegue informativo que se hizo por parte de esta televisora para la desinformación, han habido trabajos periodísticos que han desmentido todas las mentiras que puso Ricardo Salinas Pliego a lo largo de estos días y sus comunicadores. Y creo que esto, sumado con lo del PAN, yo creo que sí nos puede llevar a una reflexión de por qué, si continúan sosteniendo que los jóvenes marcharon por motu propio y que porque están hartos y que porque están cansados y que hay algo por lo que manifestarse de esta manera, ¿por qué no trabajar en eso, ¿no? O sea, ¿por qué las pancartas, en lugar de tener demandas precisas con nombres puntuales, ¿no? Creo que una, por ejemplo, de la violencia de los estados, que más al ratito hablaremos, yo no vi, al menos en las pancartas que eran visibles en las fotografías, señalamientos hacia los gobernadores estatales. No digo que nada más fueran del PRI, el PAN o Movimiento Ciudadano, incluso contra Morena. Gobernadores estatales de Morena, eran contra la presidenta. Y además muchas de ellas llenas de clasismo, de misoginia, refiriéndose al cuerpo de la presidenta. Eso, ¿no? O sea, al final yo me quedo con esta reflexión de, digo, ya sé tal vez cuál va a ser la respuesta, pero teniendo esto como la cuestión económica, el poder mediático, ¿por qué no? Y teniendo según el argumento de que las cosas están tan mal, ¿por qué no ponerse a chambear en cómo legitimar esa protesta y hacerlo realmente verídica, pues, hacer todo lo que han hecho? Y que yo creo que sí, pues esto que se exhibe hoy de esta factura a este influencer deja en descubierto ya sin dudas completamente ese financiamiento por parte del PAN, y yo sí pienso en que esta es solo una muestra. O sea, ¿cuántas cosas no estarán también pues ocultas de este financiamiento? Hay acusaciones todavía no, digamos, ya establecidas, por ejemplo, en la Fiscalía. El Congreso de la Ciudad de México incluso ha abierto la posibilidad de una investigación contra la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por presuntamente, no es un hecho, quieren investigarlo, sí llamó a comerciantes, un poco con esta idea de que sí iban a la manifestación, iban a darles como lugares para que pudieran vender. Y igual, ¿no? Esta solamente es una muestra. También hay acusaciones de empleados de Ricardo Salinas Pliego que habrían obligado a sus empleados. Obviamente esto sin una cuestión, yo creo que también para pensar que no fueran a ser exhibidos. O sea, no hay un documento que esté girando que lo demuestre, pero pues hay acusaciones y testimonios ahí que se han recopilado. Entonces, yo creo que todo esto pues deja en descubierto que, pues, de lo que se trata, ¿no? O sea, una mentira. Sí, yo creo que esta fue la marcha de la hipocresía y de la cobardía, además. Y además yo creo que es la primera marcha fascista, abiertamente fascista, ya, que se da en estos años por parte de la oposición. A diferencia de lo que se ha dicho de que sí fue un movimiento de alguna manera orgánico de jóvenes de cierta generación, al cual se montaron los partidos, Salinas Pliego y tal. Yo cada vez estoy más convencido de que no fue así, de que desde el principio fue planeado por estos personajes, que es absolutamente falso que sea una iniciativa inicialmente de jóvenes, de la generación Z. Me parece cada vez más claro que no es así. Incluso hay una cosa ahí muy sospechosa de que el primer aviso es el 30 de octubre, si no me equivoco, y al otro día es el asesinato de Carlos Manzo, ¿no? Entonces, bueno, ahí no tengo ninguna prueba para decir nada, pero sí es raro. Pero sí, todas las cosas que han venido sucediendo después, me parece que es muy claro que fue una marcha preparada por la oposición de derecha en este país, como ha habido varias desde hace más de 6 años, desde hace más de 7 años. Ustedes recordarán, seguramente todos recordamos las primeras marchas de Frena, ¿no? Este plantón que hubo en el Zócalo con las tiendas vacías que después salieron volando. Una marcha que hubo en automóviles, ¿no? Así marchas de Frena. Y todo esto abiertamente siguiendo los pasos de el golpe blando, ¿no? El calentamiento de las calles, todo. Y era también lo mismo, era
este gobierno no es eficaz. El mismo Lozano, ¿cómo se llama? Gilberto Lozano llamaba a destituir a López Obrador hace 7 años. Y en ese momento tenían, o en esos años, en el 2019, 2020, 2021, la primera mitad del sexenio de López Obrador, tenían varias cosas a su favor que les pudo haber ayudado a esta derecha a implantar ese desencanto, ese enojo entre la gente, que fueron básicamente 2. La pandemia del COVID y la crisis de la guerra en Ucrania, ¿no? Que sí provocó una crisis económica a nivel mundial. Este panorama, pues para ellos funcionaba perfectamente para crear este enojo en las calles y este calentamiento por medio de marchas. Pero ni así les funcionó. Entonces yo creo que ahora la tienen un poco más difícil, porque ahora no está eso y por el contrario, hay una serie de cosas que van en contra de ellos, que es ya lo que sucedió o los resultados del sexenio de López Obrador, ¿no? 13 millones de pobres menos, todos los proyectos de infraestructura pues ya caminando, el aumento del salario mínimo, programas sociales, una serie de cosas que les rompen, que les quitan los argumentos, les rompen discurso, pero ellos no necesitan argumentos ni discurso. No lo necesitan, no lo quieren, creen que no hace falta. Pero a diferencia de esas marchas que hubo a lo largo del sexenio de López Obrador, ahora hay 2 elementos que a mí me parecen muy inquietantes. Uno es que hay que sumarle a toda esta serie de organismos y gente que ha estado convocando marchas disfrazadas siempre de causas. Hay que sumarle a un personaje muy siniestro que es Ricardo Salinas Pliego, que es un fascista. Claramente es un fascista que está muy enojado. Siempre me pregunté por qué López Obrador le tenía tantas consideraciones a Salinas Pliego. Y creo que aquí está la respuesta. Conociendo un poco a López Obrador, me parece que él tenía muy claro que era mejor tenerlo cerca, contentito, que echarse ese alacrán encima. Lo malo es que ese alacrán ya lo tiene encima Claudia Sheinbaum ahora, ¿no? Pero me parece que esa es la razón por la que durante todo el principio de su sexenio y buena parte de todo su mandato, lo tuvo contento a Salinas Pliego. Ahora está muy enojado. Es un tipo que es fascista y tiene una concesión de televisión. Tiene canales de televisión a su servicio y ya vimos para qué los puede usar. Lo vimos desde hace ya varios años, pero ahora ya está totalmente en plan golpista. Ese es uno de los elementos, y el otro, que tal vez sea aún más grave, es un embajador de Estados Unidos experto en desestabilizar gobiernos. Ronald Johnson es de plano un agente de la CIA que es experto en estas cosas. Y esos 2 elementos sí me parece que marcan el inicio de lo que ya es un intento golpista, claramente. Y yo creo que la marcha del sábado es el inicio de esto, y lo vamos a ir viendo cómo se va escalando en los próximos días. Ya anunciaron esta marcha para mañana. Para mañana. En abierta provocación, y me parece que pues ante eso sí tenemos que estar bien preparados, como pues la gente que sí creemos en la democracia, porque me queda clarísimo que la derecha no tiene la menor intención de regresar al poder por vías democráticas. Bueno, nunca han sido muy democráticos en América Latina, ¿no? Y creo que eso es parte del análisis que se tiene que hacer. Yo observaba la reacción de este joven panista que Luis Alcalde exhibió como receptor de un sueldo del PAN, que ojo, hay que decirlo, todo mundo tiene derecho a trabajar en el partido político que le dé la gana, y si lo hace, merece recibir un sueldo siempre y cuando ese sueldo se acorde a la ley, merece recibirlo. Ese no es el problema. El problema es que este jovenzuelo sale a victimizarse, y como Ricardo Anaya dice que puso la presidenta
que Luis Alcalde lo puso en riesgo y que va a tener que irse del país y quién sabe cuántas... Señala de hecho la presidenta. La presidenta, ni siquiera Luis Alcalde, sí es cierto. Entonces, peor todavía. Eso es ir en el sentido más elemental del concepto democrático de política. Si tú en un país democrático entras al juego democrático, en el partido político que sea, te conviertes en objeto de análisis público, punto. Si recibes un sueldo por tu actividad política, te conviertes en un sujeto sujeto a la crítica. Eso no es... Eso es algo demasiado elemental y quien no lo entienda no tiene el menor derecho a participar en política. Así de sencillo. Y el problema con estos jovenzuelos es que no es que militen en el PAN, es que se hagan pasar por apartidistas o jóvenes de la sociedad civil, porque en la democracia uno tiene que mostrar el rostro sin simulaciones, uno tiene que mostrar sus posturas sin simulaciones, o lo más transparentemente que sea, porque si no estamos aquí en un acto de deshonestidad donde juegas a una especie de doble agente que con un pie en la sociedad civil apartidista y otra mano cobrando en el PAN quieres hacer tu vida pública. Así no se vale. Decídete por una o por otra. El punto es que a mí me preocupó mucho ver a este jovenzuelo reaccionar así y que no es el único. Estaba también este porro del PRI que participó en la escaramuza donde golpearon a Fernández Noroña, Mancilla. Carlos Mancilla con Alejandro Moreno, también victimizándose. Y bueno, ¿cómo se victimizan? Por absurdos. La mañanera es represión. Que digan mi sueldo es represión. Y luego van y dicen, no éramos 17,000, éramos muchos más. Me preocupa mucho que la ideología de estas derechas oscile entre el delirio de persecución y el delirio de grandeza, porque ni fueron más de 17,000, ni es represión que se les exhiba si son partícipes de la vida pública. Eso en primera instancia. En segunda, yo creo que podemos hacer ya un análisis más allá de lo cuantitativo de esta marcha, de si fueron 17,000 o más. Vamos a suponer que fueron más. 17,002. 17,001 y medio, ¿no? Porque iba a Belauzarán, ¿no? Que cuenta como medio metro. Pero bueno, el punto es que, y lo digo moralmente, no lo digo por razones físicas. Creo que lo importante en el análisis de esta marcha es lo cualitativo, no tanto lo cuantitativo. Así hayan sido 17,000, es una cantidad pequeña comparada con otras, pequeña en sí misma, pero que merece la pena observarse. Creo que el asunto de que se haya convocado desde el anonimato y desde un discurso que es algo así como somos apartidistas ni de derechas ni de izquierdas, cuando tú quieres protestar desde ese lugar, es muy fácil que se te llene de personajes indeseables que terminan asumiendo un protagonismo que a lo mejor no quieres, o a lo mejor sí quieres, ¿no? Ya no, como son anónimos, no sabemos quiénes están ahí. Y pues corres el riesgo de dejarle la plataforma y el escenario a los partidistas de siempre que se montaron oportunistamente en esta marcha. Y entonces, si asumes que no eres ni de derechas ni de izquierdas, que eres apartidista, que solamente quieres interpelar a algo tan vago como la generación Z, porque hay que decirlo, hablarle a una franja por su edad no nos dice nada porque las franjas de edad son diversas y puede haber jóvenes generación Z muy comprometidos con las izquierdas, como también puede haber jóvenes de la generación Z muy perdidos en la extrema derecha, como es el caso de Argentina o Vox en España, y también en México. Entonces, ¿qué herramientas tenemos nosotros para observar cuál es la posición política real de estos personajes si están hablando desde el anonimato y desde la ambigüedad? Pues entonces tenemos que observar su pliego petitorio, sus compañeros de ruta, los protagonismos que ellos permiten crear, por quienes se dejan acompañar y sobre todo qué antagonismos construyen. Y entonces ahí tenemos un pastiche bastante débil, donde su pliego petitorio eran 12 puntos donde
no había una sola inquietud real de los jóvenes de la generación Z. ¿Qué le preocupa a un joven de esta edad? La precariedad laboral, la libertad, el derecho a la vivienda, estudio, la cuestión del derecho al estudio, la salud, el acceso a la salud, sobre todo a la salud mental, que es algo que ya esta generación tiene mucho más presente. Esas son las preocupaciones de la generación Z. Y el pliego petitorio de esta marcha, o al menos el que se apareció en la cuenta oficial de estos convocantes anónimos, era un panfleto de 12 puntos donde solamente el último tocaba el tema de la seguridad y el resto de ellos se dedicaba a cuestiones de la democracia procedimental. Exigían político-electorales, ¿no? Completamente político-electorales, que algunos de ellos eran un disparate, como el exigir un referéndum revocatorio que ya existe y hay que decirlo, existe gracias a los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación y que, por cierto, muchos de los asistentes a la marcha se han sistemáticamente negado a ejercer porque asumen, delirando, que el referéndum no es una figura de democracia directa, sino un intento de López Obrador por perpetuarse en el poder, o quién sabe cuántas sandeces dijeron que desde luego no se cumplieron. La mayor parte del pliego petitorio de esta marcha era eso. Es la agenda de Claudio X. Es la agenda de la marea rosa, del sí por México, del va por México. Por eso digo que no es cierto que haya tenido un origen realmente de jóvenes apartidistas, no, o sea, es tan burdo. Las costuras, ya ni siquiera se ven las costuras, o sea, ya se les cayó la máscara, el disfraz desde un principio. Sí, desde luego, y además también, ya con esto termino mi primera participación. Además también las presencias en la marcha de las cuales no se deslindaron. Hubo grupúsculos fascistas, hubo grupúsculos nazis, hubo personajes absolutamente partidistas que, insisto, tienen derecho a marchar, a protestar lo que les dé la gana, pero lo que no tienen derecho es a la simulación. Y allí estaban los porros de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Belauzarán, los jóvenes que... pues yo me imagino que son Emilio Álvarez y Casa, jóvenes y jóvenes de este partido también, o sea, esos jovenazos y también los supuestos jóvenes, bueno, no, sí, realmente jóvenes, pero pertenecientes a este intento de partido político que está desacreditado no por sus ideas, sino por sus hechos, sus trayectorias y sus biografías. No son personajes que hayan abonado a la democracia, son personajes que han estado ahí de manera oportunista, colgándose de las peores causas, traicionando a sus votantes, traicionando a sus aliados. Son gente que no sabe hacer partidos políticos, tuvieron uno y lo echaron a perder en tiempo récord. O sea, no nos pueden venir a decir es que se nos niega nuestro derecho. No, señor, tú tienes todo el derecho a salir a la calle a exigir lo que te dé la gana. El problema es que nosotros tenemos no solo el derecho, sino la obligación de decir, tú llevas años metido en la política y has sido un parásito oportunista. Y es legítimo decirlo porque eso le resta credibilidad a cualquiera que sea tu agenda, cualquiera que sea tu proyecto. Y bueno, por supuesto que hay ánimos golpistas ahí, aunque yo diría que los hubo el sexenio pasado y se cebaron, no tuvieron mayor repercusión, pero siempre hay que denunciarlos. O sea, en México el caso más grave de un intento de golpe de Estado fue el desafuero, donde muchos de los que marcharon hoy andaban metidos. Entonces, que no tengan el poder institucional o la presencia política para lograr sus fines es una cosa, pero que tengan esa pulsión autoritaria siempre hay que denunciarlo. Por supuesto. Y ahorita retomando un poco de estos 17,000 que por lo menos las autoridades de la ciudad dicen que fueron, ¿no? Es un número pequeño incluso para estas movilizaciones de la marea rosa y todo lo que se disfrazan siempre para la propia oposición. Sin embargo, a lo que llevó fue a una respuesta de Donald Trump que dijo, ¿no?, que no estaba contento con México, que había visto lo de esto que ocurrió el sábado, y entonces cuando se pone ya en ese terreno parece que ya tiene como cierto alcance, por lo menos también mediático, que es difícil
o tal vez incluso peligroso ignorar, ¿no? Sin embargo, a mí me gustaría como un poco analizar toda esta vuelta de estos 17,000 y los menos que fueron los que estaban, porque también hay que reconocerlo, hubo parte de la manifestación que no fue violenta, ¿no? O sea, sí habían señoras ahí católicas que hasta le llamaban, a mí me dio mucha risa, agua bendita. O sea, bueno, esa es otra cosa, porque también es como... ¿Quién sabe si los bendecían o los exorcizaban? Podía ser. No, sí, es que, bueno, a lo mejor puede parecer muy chistoso, pero a mí sí me llama mucho la atención también este fenómeno, porque las personas que por lo menos también aparecían en las fotografías y que estaban encabezando estos actos violentos, son personas que podrían ser, siempre han sido señaladas por esta parte, este lugar más acomodado como lo despreciable, ¿no? En el sentido en el que si ellos mismos se posicionaban como una clase trabajadora, estas clases dominantes siempre Ricardo Salinas Pliego nos dice jodidos, ¿no? A esta clase trabajadora. Y ahora son ellos los que usaron como carne de cañón para estar al frente de estas movilizaciones. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en medios de comunicación de estas mismas personas decir que condenan los actos violentos por los revoltosos que salen a las calles? En las marchas feministas, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos visto a estos mismos sectores decir que somos unas revoltosas por pintar monumentos, por ejemplo? Y hoy parece que eso como que les beneficia. A mí me parece sí una instrumentalización completa. Y también creo que también es algo que merece como el análisis sobre las personas que pongamos que sí fueron y que iban convencidas de que con quienes marchaban al lado, que estas señoras clasistas eran sus amigas, ¿no? Cuando no, cuando es una clase que desprecia a la clase trabajadora, que desprecia y que pugna precisamente por la desigualdad, incluso me atrevería a decir que desprecia también a los jóvenes. Es la misma clase que está contra los programas sociales, contra las becas, que piensa que no cualquier joven tiene la oportunidad de estudiar, que está enojada porque se les den becas a los estudiantes. Es esa misma clase, o sea, no son nuestros amigos, ¿no? Ricardo Salinas Pliego no es por ejemplo, estos, ¿no? Que decían, o los que se fueron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación también, y que también era en algunos videos, ¿no? Que argumentaban de los impuestos y que del Poder Judicial, en fin, ¿no? Ciertas personas que benefician a esta clase que no para nada, ni siquiera les toma en cuenta porque ni siquiera nos considera como sus iguales. Bueno, pero también... Y algo que hace ratito tú decías, Hernández, sobre TV Azteca y Ricardo Salinas Pliego, porque efectivamente tiene una concesión, ¿no? Y yo creo que es un tema aunado con estos fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le obligarían ya a pagar. Yo creo que sí es un tema en el que hay que insistir mediáticamente sobre la concesión, porque son temas de apología a la violencia, ¿no? Y creo que sí, no solamente vulneran, sino violan el derecho a la información, que a partir de una concesión, que no creo yo que sea concesión, sea un derecho natural de un privado, poder poner cualquier contenido que consideren oportuno poner, ¿no? Hemos mencionado varias veces desde estos espacios uno de los casos más graves que fue que en pandemia llamaron a las personas a salir a la calle, ¿no? Poniendo en riesgo sus vidas. A mí me parece que esto que hacen también ahora y atizar de esta manera la violencia es también arriesgar. Y lo buscan, ¿no? O sea, lo provocan también, pero buscan esta desestabilización por medio de la violencia. Entonces, yo creo que el volver a cuestionar sobre el bien público que es el espacio radioeléctrico debería ser considerado porque además queda como esto que decía hace un momento, como esta manera de llegar a lo de Donald Trump, ¿no? Encumbran a personajes, por ejemplo, como Lili Telles, como Alito Moreno, el propio Ricardo Salinas Pliego y todos estos personajes que ya conocemos. A mí me llamó mucho la atención la cobertura que hizo Fox News. Y eran millones de reproducciones, ¿no? Entrevistando también a ciertos personajes y hablando de esta desestabilización del gobierno y lo de narcoestado. Que esto es un argumento también que Estados Unidos usa como injerencia, ¿no? TV Azteca en este sentido también sería un riesgo, yo creo, para la propia soberanía. No porque Estados Unidos esté esperando un argumento verídico, no solo contra nuestro país. Estados Unidos, según creo, no espera ni necesita razones, ni le importa tampoco la verdad. Su propia guerra contra las drogas me parece que es una abierta mentira que ellos conocen. Sin embargo, creo que es una pugna por el sentido, por las imágenes y ese poder que tiene Ricardo Salinas Pliego al tener esa televisora en concesión. Todo el agrupamiento que hicieron, la presidenta también hizo, no la presidenta, sino este equipo de Infodemia, dio un informe de los millones de pesos que se inyectaron
justo lo que decía hace rato, ¿no? O sea, de octubre y noviembre para incrementar esto en redes sociales. O sea, me refiero a que creo que sí, a pesar de que podemos eso, ¿no? Pensar que pues son decenas de miles de personas quienes salieron, pero toda la lucha por el sentido y la manipulación de imágenes y la viralización también de algunos segmentos y esto para que se llevara precisamente, yo creo, a esta declaración de Donald Trump, que por supuesto que también medios internacionales retoman, y que creo que para la visión internacional, ya para terminar, porque también hubo medios de comunicación incluso más apegados a la izquierda, que podríamos no pensar tan hegemónicos, que también cayeron, no sé si cayeron o cómo ocurrió, ¿no? Que medios como RT en algún punto publicó también como esto de desestabilización. Sí. Entonces, yo creo que sí es preocupante en ese sentido, ¿no? O sea, porque todo eso, lo que pasó ese día y que podemos a lo mejor aquí reírnos, ¿no? Y decir que tal vez se trata de una cuestión menor, aunque también la violencia, pues sí ejercida, pues sí es algo preocupante, pero que tal vez podamos ver algo muy menor, pero cómo escaló tan rápido también en la visión internacional, ¿no? Entonces yo creo que sí tendría que ser un tema muy serio el revisar este tema de la concesión de Ricardo Salinas Pliego, porque él sí es un peligro para México, yo creo. O sea, y algo real, o sea, es violento, porque tiene una concesión, ¿no? Y finalmente también por lo que tú decías de este joven, que... Pues bueno, yo no quisiera escucharme tampoco como que lo estoy defendiendo, ni mucho menos, ¿no? O sea, yo creo que, supongo que es mayor de edad, quiero pensar, aunque sea muy joven, ¿no? No, sí es mayor de edad. Es mayor de edad. Ah, ok. Sin embargo, pues pienso también, ¿no? Como en toda la responsabilidad que también estos partidos, y no solo con él, ¿no? Estos partidos. Si puede firmar un contrato, es mayor de edad. Ok, sí, pues sí, esperamos. Porque sería también mucho más grave, ¿no? Pero bueno, esta instrumentalización de los jóvenes, porque aparte utilizan temas muy delicados. Por eso creo que es una batalla eso, como por el sentido común y que hay que estar muy atentos. Porque, por ejemplo, claro, si alguien escucha de un chavito, ¿no? Que diga es que están vulnerando, o sea, yo nada más, pues eso estoy diciendo en mis redes a los jóvenes que salgan y pues ya expusieron mis datos y porque claro que también la violencia es una realidad en nuestro país, ¿no? Pero que diga eso como y entonces ya, porque dijo que se iba a ir del país y que pues, señalaba a la presidenta Claudia Sheinbaum, siento que esta utilización también tan ruin de elementos tan dolorosos como persecución, como desaparición, como el riesgo, como el acoso, es muy delicado, es muy vil que lo utilicen, pero a eso continúo, ¿no? A lo mejor nosotros aquí podremos decir, pues qué, o sea, pues por supuesto que no hay persecución por parte de ni la presidenta ni siquiera lo enunció. Hoy nada más lo que dijo es interesante. Uh-huh. Ni siquiera repitió el nombre de este joven. Y cuando fue lo del este informe, no lo dijo ella, lo dijo, no recuerdo el nombre, pero el encargado de Infodemia, ¿no? Y entonces, pues bueno, pero yo lo que sí creo es que esto también va a ser usado, de alguna manera llevado, para crear todo este humo y probablemente internacionalmente y a los ojos de Estados Unidos, pues crear todavía más intensidad y más presión contra México de que está persiguiendo, de que sí es un narcoestado, de todo este discurso. Es que todo lo que hagan va a ser tomado, porque ese es el plan, esa es la estrategia, esa ha sido la estrategia desde que la derecha perdió el poder político en México hace 7 años. Y lo van a seguir haciendo. Hace un momento decía yo de algunas diferencias que hay con respecto a los intentos que hubo en el sexenio pasado con que marca ahora yo creo que el inicio de la ofensiva ya más fuerte, que además tiene mucho que ver también con el relanzamiento del PAN, ¿eh? Uh-huh. El PAN cumple. Sí nos cumplió. ¿Te acuerdan que aquí en Estación Averno dijimos que ese relanzamiento nos recordaba el relanzamiento de la candidatura de Felipe Calderón en 2006, que era el inicio de la campaña sucia? Pues lo mismo volvieron a hacer y pues son confiables en ese sentido. Las cosas que tienen en contra de esta derecha ahora, para que no se logre este intento de golpe blando, ¿cuál es una de las características? Pues son las guerras judiciales. Uh-huh. Y en el sexenio pasado hubo muchísimas pequeñas guerras judiciales que hicieron contra el Tren Maya, contra una serie de cosas, asesoradas por el equipo de abogados de Claudio X González. Pero sobre todo por el Poder Judicial.
que es el que ya no tienen ahora. Entonces, esa es una gran desventaja que los hace todavía que estén más furiosos incluso, ¿no? Y otra de las cosas que se van abonando a estos intentos de la derecha, recuerdan esta mujer en una marcha, ya no recuerdo si fue la Marea Rosa, tú lo debes recordar muy bien, Héctor Alejandro, esta señora que le gritó indio patarrajada. Noviembre de 2022. Sí, fue la de la Marea Rosa o la del INE, ya no me acuerdo. Pero es la misma, una de esas. es la misma, la Marea Rosa que exigía que el INE no se toca. A esos gritos, esas consignas racistas y clasistas, ahora se le une la judeofobia y la misoginia. O sea, vimos estas pintas en contra de Claudia Sheinbaum, estas pancartas, tú ya lo mencionaste, Carolina, sobre el físico de la presidenta. O sea, hay que sumarle, o tal vez intercambiar, sumarle al racismo y al clasismo una misoginia feroz. Porque la derecha son puros señoros fascistas. Porque una de las características del fascismo es el antifeminismo. Entonces, sí está complicado. Yo creo que tienes razón en uno de los objetivos de la marcha, y yo creo que en ese sentido es exitosa, pues fue llegar hasta Trump para sacarle una declaración parecida a la que dijo. No estoy contento con lo que está pasando en México. Yo lo que pensé cuando oí esa declaración es que vio las encuestas de Claudia Sheinbaum, donde tiene el 73% de apoyo, pues, de la gente. Y por eso dijo, no estoy contento con lo que está pasando en México, porque creo que una de las cosas más importantes, de los escudos de defensa más importante que tiene el gobierno de México y en general el país, es ese apoyo a este gobierno. Y eso es lo que está tratando de mellar esta derecha. Sí. Vamos a ir a una pausa para irnos al transbordo, pero les quiero yo enseñar que ya se vio en redes, pero yo lo quise traer acá otra vez, que es a los intelectuales orgánicos, que nunca nos fallan, nunca nos hacen quedar mal, que son Héctor y Enrique. De Plaza Pésame. De Plaza Pésame, que se prepararon para ir a la marcha. Y pues vamos a verlos aquí un poquito antes del transbordo y luego regresamos. No se vayan. Los intelectuales unidos jamás serán derrotados. Los intelectuales unidos jamás serán derrotados. Hola, Enrique. ¿Qué haces? Oh, Héctor, me estoy preparando para la marcha de la generación Z. ¿En serio, Enrique? Pero nosotros no somos generación Z. Héctor, nosotros podemos hacer lo que queramos. Para eso reescribimos la historia. Pero nadie la lee, Enrique. Estoy practicando las consignas para la marcha. A ver qué te parece esta. Se ve, se siente. Letras libres, ya llegó. No, Enrique, se supone que las consignas deben de rimar. No me digas eso, Héctor. Todos los poetas que trabajan para mí son pésimos. ¿A quién le pido que me haga unas rimas? Ya sé, tengo la rima perfecta. Gobierno, cacho, devuélveme el apapacho. Perfecto, Héctor. Como dicen los jóvenes, esta marcha va a pegar con tubo. Ya estamos en este transbordo, muy emocionadas y muy emocionados porque hoy tenemos el honor de tener en este transbordo a la periodista Marta Olivia López. Marta Olivia, muchas gracias por venir. Gracias, el privilegio es para mí estar en esta gran mesa. Gracias. En vivo y a todo color. En vivo y a todo color y desde la Ciudad de México. Ajá, desde acá. Marta, primero, felicidades por tu es mención honorífica. Sí. En el Premio Nacional de Periodismo que anunciaron esta mañana. Es el de los trenes, ¿no? ¿Cómo se llama? De los trailers. De trailers, perdón. Sí. Ajá. Sí, es un reportaje colaborativo que hicimos colegas periodistas de 5 países.
países. Estamos hablando de Estados Unidos, México. De México fuimos elegidos 3 medios. Chiapas Paralelo, de Ángeles Mariscal. También en mi caso fue pues en un 2x3, que antes se llamaba en un 2x3 mi sitio, pero yo fui la que hice los trabajos. Y también Pie de Página. Entonces fuimos los que estábamos aquí, digamos, por parte de México, también de Guatemala, de Honduras, de República Dominicana. Y hicimos un trabajo para hacer la ruta de todos los tráileres, de cómo se llevaban a los migrantes, cuánto cobraban, cómo hacían. Y a mí la parte que me tocó hacer fue entrevistar a precisamente un chofer de un tráiler y ver cómo eran las condiciones y toda la situación que se hacía desde Chiapas hasta la frontera con Tamaulipas. Pues muchas felicidades, Marta. Gracias. También queremos pues aprovechar la oportunidad de tenerte aquí para conversar sobre esto que ocurrió el sábado. Vimos precisamente la cobertura que ustedes hicieron desde su sitio y a mí me llamó mucho la atención. Hemos tenido también la oportunidad de conversar antes en esta cuestión de descentralizar, ¿no? No solamente se centraron en lo que ocurrió en el Zócalo, sino también en otras entidades de la República, manifestaciones que también se registraron. ¿Nos podrías contar un poco de esto, del panorama nacional que pasó este sábado 15 de noviembre? Sí, una de las intenciones del medio, primero que se llamaba En un 2x3 Tamaulipas y que ahora estamos en proceso de transición, es hablar de la realidad, de 32 realidades. Es decir, es bien importante lo que sucede en la Ciudad de México, sin embargo, pues hay más voces, hay más análisis en el resto, ¿no? Yo lo he dicho de manera continua, no todo México es de Cuautitlán para acá, ¿verdad? Entonces es un poco hablar de eso y, por ejemplo, hago la acotación de qué temas se nos hacen relevantes. Hemos cubierto, por ejemplo, el caso de César Jaques, el ex gobernador de Chihuahua, donde nosotros tenemos a partir del 1 de octubre que abrimos esta emisión matutina de 7:30 a 10 de la mañana. Luego el anuncio, para hablar de esas 32 realidades. Y una de las primeras notas que dimos a conocer fue la de que una exfuncionaria de él, muy cercana a él, que ahora está en la Comisión de Atención a Víctimas, quería inscribirla como víctima ahí en el estado. Entonces, me parece situaciones que van pasando y que de pronto en el centro, salvo que sea una masacre, salvo que sea algo bien grave, pareciera que no se dan cuenta. Entonces, esa es la intención. El sábado pasado hicimos una cobertura en 10 estados, donde tenemos corresponsales, y también hablar de estas protestas o esta generación Z. Lo primero que nos dimos cuenta, por ejemplo, es que en el caso, el primer estado que nos reportó fue Ciudad y Estado Mérida, Yucatán, era de que pues no se veían tan jovencitos, no se veían generación Z, se veían bastante alineaditos como en esos eventos del PRI. Entonces, es lo que nos estuvieron reportando nuestros compañeros. El caso, me parece que el más grave y que no hemos reparado es el caso de Jalisco. Ahí Jalisco, 40 personas ya fueron llevados al Penal Federal de Puente Grande. Y esto es, ¿por qué? Pues por haber dañado los monumentos históricos, porque no creo que un elemento de seguridad, aún en un encontronazo, pues sea patrimonio federal o sea una cuestión federal. Entonces, me parece que es grave lo que está pasando y que muchas veces esto no se refleja en el centro. Sí hay situaciones como las de la Ciudad de México, donde hubo 120 lesionados, 29 detenidos por diferentes delitos, robo, resistencia a autoridades, también tentativa de homicidio, daño en propiedad ajena y demás, 10 más por lesiones a policías y demás. Pero me parece que no estamos volteando a ver a otras partes. Y dentro de los estados, por ejemplo, curioso de lo que reportábamos en Oaxaca, pues dicen que a veces son un poco complicados en algunas partes o enredados, como el queso Oaxaca, perdón, si me funan por ahí, pero no se pusieron de acuerdo, había 3 marchas y bueno, por el descontrol no hubo una unidad, por ejemplo, ¿no? Y en Coahuila también recordemos que Coahuila y Durango son de los estados donde todavía tiene presencia el PRI, entonces ahí fue también
muy, muy gente del PRI, muy formadita, muy alineadita, los que estuvieron por allá, en Jalisco, Yucatán, en Guerrero aprovecharon muchos pues para protestar en contra de sus alcaldes, como en el caso de Avelina López Rodríguez, en el caso de Acapulco. En Tamaulipas dijeron: no queremos discursos, queremos seguridad, es nuestra voz sin tintes políticos. Hay una donde yo revisé, creo que en la de Monterrey hablaba, en Veracruz, la política es muy importante para dejarla en manos de políticos. Y dices, bueno, suena bastante como estos comunicados que hicieron los de la generación X, o al menos ese, que eran ambiguos, extraños, por decirlo menos, ¿no? En Morelia también, después de la Ciudad de México, de los periodistas agredidos, fueron 6 de la Ciudad de México que reportan las autoridades, 6 más en Morelia, y uno más, no lo recuerdo dónde. Bueno, el caso es que también ahí pasa también algo que tenemos que poner atención: las agresiones a periodistas. No es posible que la Guardia Civil, la Guardia de el Estado de Michoacán, diga que, confundió a los periodistas con los manifestantes, ¿no? Entonces me parece un mensaje grave, un mensaje que, y lo demás en los comentarios en las redes, no, es que son provocadores. Y yo decía hoy en el noticiero, alto, ¿no? O sea, los reporteros vamos a eso, a hacer la chamba. No vamos a que nos golpeen, no vamos a estar en un grupo. Muchos tenemos el corazoncito hacia un lado, ¿verdad? Hacia la izquierda, pero eso no significa que a la hora de reportear nos pongamos una playera y digamos esto, ¿no? Somos de esta tendencia. Entonces me parece que también eso es otra forma que vimos nosotros en Sinaloa. En Sinaloa hay que destacar que es la 4ª marcha que se hace en el país en este año, todas a partir del Culiacanazo. Entonces ahí ya están como más organizados para las demandas, obviamente la seguridad, obviamente la destitución de Rocha Moya. Creo que hay ciertas características de estas manifestaciones. Una, que hay algo real, hay un tema de la seguridad. Pero la seguridad no nació el problema de la inseguridad en este sexenio ni en los últimos 7 años. Hay gente que también está muy molesta y quiere borrar de tajo los sexenios anteriores. Incluso dicen, ya dejen de estar hablando de Calderón. ¿Cómo diablos no vamos a estar hablando de Calderón si gracias a él soltó a los militares? Los sacó de los cuarteles? Entonces, ¿cómo no vamos a estar hablando de eso que no nos vamos a recuperar? No sé, al menos 20 años es los que han dicho los analistas, los académicos, para recuperar al país y tratar de recuperar una seguridad, digamos, más normal. Y bueno, saludo también aquí, suscribo la felicitación por el premio Marta Torrijos, muy importante, y pues qué grato poder conversar contigo. Bueno, primeramente, en México hay marchas, protestas, acciones colectivas desde hace mucho. Ha cambiado el contexto. Durante el siglo XX pues había muchas más posibilidades de que estas fueran reprimidas, cooptadas, neutralizadas. Con el avance de la democratización y quizás sin el agrado del gobierno, esto fue cambiando. Y de 2018 para acá hemos visto muchas manifestaciones, muchas expresiones de todo tipo. Y a mí me gustaría preguntar si tú ves en esta manifestación del sábado alguna singularidad, algo inédito, algo que no se haya visto, ya sea en cuestiones cuantitativas, ya sea en cuestiones de contenido, ya sea en cuestiones de la convocatoria. Algo que pudiera decirse, esto es lo que va a caracterizar a la marcha del sábado, la manifestación del sábado. ¿Qué dirías tú que fue? Que cuantitativamente fueron menores en la mayoría de los estados, incluso en la Ciudad de México. Menor cantidad de protestantes, y consideramos que en mayo del 2024, cuando la Marea Rosa y todo este movimiento hicieron a favor de Xóchitl Gálvez, disfrazado de la defensa del INE, allí contamos, 95,000 personas. Ahora las autoridades dicen que 17,000. A mí me parece que fueron un poquito más, pero tampoco llegaron a los 90,000. En los estados que nosotros reporteamos, no fueron eventos masivos. ¿Qué sí fue la particularidad? El odio.
el odio, el grito, creo que todos tenemos derecho a manifestarnos. Por ejemplo, los dos compañeros reporteros que tuvimos ahí en tiempo real, Hiroko Nakamura y Mauricio Prado, o sea, la gente los agredía cuando ellos decían es que es un narcogobierno, con un odio tremendo, y ellos le decían, oigan, pero no es la inseguridad, o le hacían algún planteamiento y se les iban encima. A Hiroko la rodearon 6 personas ahí en el Zócalo. Obvio, no es la nota. Hablo del discurso, de la narrativa del odio, y había personas también que notamos que se aprendieron de memoria el discurso, por ejemplo, de Ricardo Anaya, hablando de la deuda pública. Pero así como con mentiras, porque nosotros entrevistamos a compañeros de la promotora de la suspensión de la deuda pública, donde descifra punto por punto las mentiras que dice Ricardo Anaya. Bueno, hay gente que se la creyó, que lo lee puntualmente, se lo aprendió de memoria, y ese es el discurso que traen con mentiras. Me parece que cuando Andrés Manuel López Obrador, y cuando recuerdo las marchas que hemos cubierto desde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, entrando al Zócalo con la melodía del Matador, de los fabulosos Cadillacs, pues eran fiestas de encuentro, de convivencia, de gusto, de salir a las calles. Me parece que esa es la diferencia entre las manifestaciones de la izquierda y de ahora de la derecha, que son menos, pero que se han radicalizado hacia el odio, hacia el enojo. Creo que todos tenemos derecho a hacerlo, pero hay que poner atención a esos puntos. Hablas de manifestaciones de odio abierto. ¿Tú crees que la situación actual de México es una justificación para ese odio? Y por ejemplo, se ha hablado mucho de que fue una manifestación de jóvenes, por lo menos en su origen. Yo personalmente creo que no, que nunca lo fue y que siempre fue un invento. Así como se han ido apropiando de varias cosas, pues vieron lo de Nepal y todo, dijeron, pues es una buena idea, me apropio del dibujito y hago mi marcha. Pero sí hay razones para una marcha así. Me parece que dentro, por ejemplo, de los jóvenes, pocos gobiernos se han interesado tanto y se han preocupado tanto por los jóvenes como el de López Obrador y el de Claudia Sheinbaum. Pues hay muchos programas que así lo testifican. ¿Qué tantas razones tienen estos personajes para salir a marchar? ¿Cuáles serían sus peticiones? Y si es justificado este odio, o de dónde nace este odio. A mí me parece que la derecha ha perdido sus argumentos, y en la discusión, creo que la discusión pública siempre es muy interesante, pero cuando la derecha pierde argumentos, ya nada más les queda gritar, golpear y manotear. Y lo vemos desde el Congreso de la Unión, lo vemos con los diputados del PRI y del PAN, donde su mayor discurso ha sido pararse y mentar madres. Entonces, a partir de ahí, con una camiseta de con la figura de Carlos Manso, con un sombrero, pues yo creo que para la gente, los asesores gubernamentales y demás, ya tienen que decirle sobre qué viene, sobre hacia dónde van. O sea, si un señor tiene 3 minutos y los 3 se la pasa 2 minutos y medio mentando madres, que ya se lo dijo también, se lo dijeron ahí la diputada de MC, Pacheco, que fue gobernadora, no recuerdo el nombre, pero bueno, ella, les dijo, pues mienten padres, ¿no? También, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos las que parimos? ¿Por qué tenemos que cubrirlo, no? Entonces, desde ahí yo creo que ya tienen que ir viendo ese discurso, ese manejo. Entonces, y también lo otro, me parece que cuando Andrés Manuel López Obrador dijo abrazos, no balazos, no era vente narco, te voy a abrazar, es atender las causas. Y es algo curioso. Yo doy clases en la universidad allá en Tamaulipas, y yo siempre les digo, les pregunto a los chicos, ¿a qué les suena esa parte? Ya cuando ya empiezan a decir, le dije, a ver, vamos por acá, y empiezo a comentarles, simplemente pues para combatir un poco la desinformación, decirles en qué consiste, por qué se habla de esa frase, por qué este gobierno o esta cuarta transformación ha atendido a los jóvenes, esos mismos jóvenes
que la derecha les llamaba ninis, esa misma derecha que los odiaba. Entonces, me parece que es, cuando hablo de falta de argumentos y de falta de ideas y de cómo la derecha se ha quedado en la lona y está sin ningún recurso, pues lo único que le queda es comprarse un sombrero. Y mañana puede ser otro personaje, y mañana puede ser, si hay un movimiento en Asia, en África, en Europa, se lo va a apropiar, porque no ha entrado a este proceso, no ha entrado en un proceso de autocrítica y de decir qué está pasando. Ese es por una parte. Me parece que este gobierno ha atendido a los jóvenes como nadie antes. Ha atendido a los niños de primaria, ha atendido a las mujeres, ha atendido, y no solamente eso, sino que ha hecho que estos programas no sean clientelares, sino que estén establecidos en la Constitución y se vayan o se queden, salvo que hubiera otro mandato legislativo, se pueden echar abajo. Entonces creo que esa es la parte, y ahí me parece que entramos a un terreno también donde desde el gobierno, desde Morena, tienen que hacer la otra parte de la autocrítica, hacia adentro, ver en dónde están, ver, no confiarse. A nivel nacional son 2.475 creo que municipios del país. De estos municipios, el 75% no pertenece a Morena. Y esa es una alerta muy grande. ¿Por qué? Porque lo que nos preocupa a los ciudadanos es si no pasa la basura, si no pasa, si no tenemos agua, si la lámpara mercurial no funciona. Los baches, o sea, son 4 cosas que son las tareas de acuerdo al Código Municipal, es la única tarea de los municipios. Entonces, si yo estoy enojada con mi alcalde, aguas, esta es una alerta para decir hacia dónde vamos. Para decir, sí, decimos, hay 24 gobernadores. Sí, ok, está bien. Pero Tamaulipas, de los 43, ¿cuántos son? ¿Cuántos son de Morena? ¿Y cuántos están en riesgo? Y me recuerda esto la manifestación ahí en Acapulco, que están pidiendo directamente, hablaban de la revocación o la destitución de la presidenta. Del gobernador se lo llevaban de pasada. Pero que ya le digan a la alcaldesa o al alcalde, ahí, ojo ahí. Sí, porque igual llegan los de Morena a las alcaldías, pero como gobiernan. Exacto. Y en este sentido también, Marta Olivia, me gustaría profundizar un poco en la respuesta de algunos sectores de la izquierda, que no sé si en esta falta de autocrítica pues se esconde también un fuerte riesgo a simplificar, ¿no? Y a dejar de ver, por ejemplo, precisamente este panorama que ya nos muestras de diversos lugares del país, esto que ocurrió, por ejemplo, en Jalisco y que me parece alarmante, las legítimas protestas también en el norte, ¿no? del país. Porque me parece que, hoy, el día de ayer, Luis Alcalde sale a exhibir a este personaje influencer que gana 2 millones por parte del PAN y que es pagado. Sale también, me parece que ayer, Adán Augusto y Monreal a dar desde el Senado, me parece como una postura de cierre de filas, pero ¿quién es Adán Augusto y quién es Monreal? O sea, este apoyo que en un momento me parece que dejan un poco sola a la presidenta y es quien tiene que atajar las preguntas desde la mañanera. Además de ser la figura, me parece a mí, por lo menos aquí en el Zócalo, central contra quien se dirigieron las protestas misóginas, clasistas, machistas que se pudieron ver en algunos carteles, ¿no? Pasa esto, es la presidenta quien tiene que afrontarlo sola prácticamente desde la conferencia. Como decimos, ya sale ahora Luis Alcalde con esta declaración, estos recibos sobre este influencer, que ya de alguna manera también ayudan, ¿no? Como a esta lucha también contra esta pugna por el sentido, esto de Ricardo Monreal y Adán Augusto, pero ¿qué tanto también algunos medios de izquierda podríamos estar minimizando lo que está ocurriendo, ¿no? Y tal vez simplificar y decir, pues es una cuestión más del PRIAN. Porque la escalada de violencia, a mí me hace ratito de que estamos aquí conversándolo, sobre todo el papel mediático tan ruin de muchos medios de comunicación, ¿no? Eso sumó a que otros medios, incluso internacionales, que se han manejado siempre de izquierda, cayeran también en estos discursos, como lo mencionábamos de RT, que incluso puso como una portada de esta desestabilización en México y fotografías, ¿no? Nos llevó, y era lo que comentamos al final, a esta declaración de Donald Trump. Yo decía hace un momento, a mí me parece que Donald Trump no necesariamente está preocupado por la verdad, no le interesa que algo sea o no cierto, ¿no? Sin embargo,
estamos subestimando, Marta Olivia, también de la izquierda, cómo puede escalar esta violencia, cómo los medios de comunicación de esta manera tan ruin, hegemónicos sobre todo, se pueden articular para contra el sentido, ya lo mencionábamos, el pliego petitorio, que es algo sin sentido, pues sin sustento real, ¿no? Peticiones que sí las hay, sí hay exigencias por parte de la generación Z, y no solo esa, muchas generaciones en pugna por la seguridad, por ejemplo, las 40 horas, por la vivienda, sí hay exigencias, o sea, sí hay cosas que pudieran haberse incluido en este pliego, ¿no? Hay críticas, por ejemplo, también algunos de la 4T, ahorita que mencionaste lo de Acapulco, a la gobernadora de Guerrero con la conmemoración de Rubén Figueroa, o sea, críticas hay, o sea, habían cosas que pueden hacerse, ¿no? Pero entonces eso, si la izquierda de pronto puede caer en esta complacencia de decir, bueno, pues es esto y pues esta aprobación que tiene la presidenta, no va a ocurrir nada, y que esto sí crezca, que de alguna manera se nutra también con los medios de comunicación y que nos podamos ver en otros ejemplos de América Latina de un retroceso del gobierno progresista. ¿Cómo lo ves tú? Sí, fíjate que nosotros en nuestro noticiero hacemos un recuento en la mañana de las 8 columnas de los principales medios que a los chavos, y yo creo que a los Zetas, a los de la generación Z, no dije los Zetas, no, dije generación Z. Ni siquiera, yo creo que ni siquiera topan, como dicen ellos, ni siquiera topan cuando decimos 8 columnas y los demás, los viejitos, decimos, ay, la nostalgia de las 8 columnas, ¿no? Las 8 columnas, pues obviamente son las portadas de los medios que se editan en la Ciudad de México. Diariamente, nosotros, con un equipo chiquitito, leemos las portadas y entonces, por ejemplo, les digo, cuando hay una nota de Reforma, hoy en su tercer día, la derecha dice esto. Luego el Universal anda buscando contrato y anda sacando a Dan y no le hace nada, ¿no? Excelsior, otra vez, la fotografía de García Harfuch hoy por segundo día en la semana. Entonces, tratamos, o sea, informamos, pero también tratamos de decirles, a ver, ¿por dónde andan los medios, no? Interpretar, ¿no? Interpretar y decirle, pues, sí, o sea, eso es decir, creo que principal, los medios de comunicación tenemos un compromiso social de informar, pero también como un poquito, ahí nos pasamos y yo lo sé, aunque no hay objetividad real en los medios, ¿no? Entonces, me parece primero eso, que es parte del compromiso. Me parece que cuando estas agresiones que recibe la presidenta totalmente sola, coincido, pero pues no me ayudes, compadre, que salga Monreal o que salga Dan Augusto a decirme que me defiende. Yo digo, ay, no, o sea, perdón, no sé. Se ve bastante extraño. Su presencia en el ámbito político, en el tema político, creo que ya cumplieron su tiempo, ya deberían de retirarse. O sea, Adán Augusto, es más, nosotros cada vez que sale Adán Augusto ya ni me dicen, ponemos el video, ay no. O sea, ay no, o sea, perdón, da más pena, ¿no? O sea, como para qué vas a salir a quedar bien. ¿Quieres quedar bien con el gobierno, con la 4T? Renuncia. Bueno, que los puestos no son renunciables. Pide permiso. Vete de embajadora o Tumbuctú o algo así cercano, ¿no? O sea, no dañes más. Yo no sé a qué le apuestan estos personajes y luego con la forma muy extraña como se dirigen. Entonces, esa parte. La tercera es, creo que vivimos un momento en los medios de comunicación que quienes toda la vida hemos sido de un medio de izquierda o hemos militado en la izquierda, nunca en un partido, sí en la ideología, me parece que vivimos un momento fuerte. ¿Por qué? Porque por una parte están los medios aliados oficiales que la presidenta se ríe, bravo. La presidenta dice, le preguntan alguna cuestión de inseguridad, no te voy a decir, hasta el gabinete dentro de 10 días. Ay, gracias, presidenta. O sea, por Dios, no te está contestando, eres periodista, vas por información. Esa es una parte. Y por el otro lado es, ¿por qué se ríe así? O sea, es el pretexto para agredir en cualquier momento. Están estas dos. Entonces, en medio nos encontramos los que tratamos de tener una visión equilibrada. Y creo que es lo más difícil. Porque llegan y dicen, a ver, aquí la defienden, ¿son chairos o son fifís? Oye, pues no somos eso, somos periodistas, ¿no? O sea, tratamos de mantener un cierto equilibrio.
Y me parece que ahorita la Cuarta T, con ciertos medios de comunicación, de pronto uno ya no, a ver, yo no veo a la Raki, salvo cuando sale con sus chistes, o sea, todos los días, en fragmentos, pero lo veo nada más para reírme así en velocidad 2 o 3, ¿no? Para ver qué dijo y ya. Y cuando anda por ahí, ¿no? Cuando se hizo viral algo o le mentó la madre a Balito, una cosa así, ¿no? Pero no es algo que yo esté viendo, porque ya están tan descalificados que ya sabes hacia dónde van. Entonces, pero ahí también puede pasar con los aliados a la Cuarta T. Ay, pues sí, ya va a ser. O cuando van a la mañanera y le preguntan a la presidenta cómo se siente. Carajo. ¿Cómo durmió? ¿Cómo durmió? Pero además son los super personas de éxito ahorita en las redes. Y dices, no es posible, no podemos hacer eso, no podemos seguir informando, y digo así entre comillas. No se puede, no, usted que se parte la madre. Ah, caray, ese es mi papel. A mí me dijeron que ese era en la escuela que yo tuve, que fue la jornada donde me forjé. Pues no, era otra cosa. Entonces creo que hay mucha soberbia. Me parece un manejo bastante opuesto, donde identificamos quiénes son los de la derecha, y sigue pasando en ciertos medios como que se duermen en sus laureles. No están viendo, y entonces eso me parece que tampoco le ayuda mucho a la presidenta. Me parece que, pero además también hay que decir algo, a los políticos no les gusta mucho de pronto que los cuestiones. No hay, por ejemplo, y vuelvo al tema del centralismo. Aquí los medios de comunicación de los estados nos hacen esperar de 2 a 4 meses para ir a la mañanera. No nos permiten entrar. La agenda de los estados para ellos no es importante. Cuando pasan muchas cosas. Yo vengo de Tamaulipas, pero hay Michoacán desde hace tiempo. Hay Quintana Roo. Están todos los días. Yo lo que les dije. Shaila Rosagel y el de Sonora Power. Pero además. Sí. Y luego, pero además de pena ajena muchos, porque cuando dices, qué buen tema, oye, sí, y estás viendo, monitoreando, porque pues es lo que nos toca hacer nosotros como noticiero, saca este segmento, mira, pero la mayoría a veces te estás durmiendo, porque dices, ¿por qué permiten, por qué le dan la palabra a gente que no aporta ni siquiera para el proyecto? Ni siquiera hay algo. Ahora, yo lo que le pregunté a la gente de comunicación social, les dije, me dijeron, estás en lista de espera para el próximo año, a partir de enero. O sea, eso fue los 1 de noviembre. Yo dije, entonces, fulano de tal y fulano de tal que van, ¿los vas a hacer esperar igual? No, es que ellos ya tienen su acreditación. Nosotros tenemos 13 meses esperando una acreditación. Entonces, me parece que es también los políticos lo que quieren escuchar, también lo que quieren hacer. Es decir, es una responsabilidad compartida. Y si no quieren escuchar, a mí se me hace gravísimo lo de Jaques. Se me hace gravísimo lo del otro Duarte Jaques, para diferenciarlos. El otro Duarte que a lo mejor en lo que estamos aquí ya salió libre. Uh-huh. Y que los 9 años se los dio un juez en el sexenio de Peña Nieto, pero nunca estuvo bien. Y pues a ver si ahora alguien despertó a Alejandro Gertz Manero, ¿no? A ver si lo despierta. Y Tamaulipas es un caso, a ver si alguien lo despierta. Tiene 2 órdenes de aprehensión, una ficha de Interpol, y el tipo se la pasa fabulosamente viviendo en los Estados Unidos con más de 20,000 millones de pesos que se llevó del Estado. Y sigue pagando entrevistas bien bonitas. Con Aristegui estuvo hace un mes, una entrevista preciosa, donde nunca le dijo que estaba prófugo de la justicia, donde no le dijo que había una orden de aprehensión, donde el tipo se viene a decir que es un perseguido político. No, señor, no es un perseguido. Él cometió delitos de lesa humanidad en Tamaulipas y nadie está hablando de eso. Hasta que explota algo por allá, ya existe, por ahí está, ¿no? Uh-huh. Perdón, sí me extendí. No, pero está muy bien, es una amplitud de panorama. Y mi pregunta va vinculada a la que decía Caro. Si bien el derecho a manifestarse es irrenunciable, y si bien todas las opiniones merecen ser escuchadas, no todas son respetables. Vimos en la marcha del sábado, en la manifestación del sábado, vimos algunas expresiones
que son nítidamente, ya no digamos del fascismo, sino del nazismo, ¿no? Como un tipo que iba ahí con suásticas en el pecho, los que escribieron infamias judeófobas contra la presidenta. Es decir, expresiones que por cierto no son nuevas, también aparecieron en el Frente Nacional por la Familia hace 10 años y bueno, siempre estas expresiones ultras y miserables han existido desde hace tiempo y se han decantado siempre en contra de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Digamos, tenemos ya bien identificadas a estas partes impresentables de la marcha y también a personajes absolutamente deslegitimados e impresentables que fueron ahí de oportunistas. Esto me parece que está muy claro. Pero, ¿cuál podríamos decir que es la parte de las demandas legítimas? ¿Qué expresión se dio en la marcha o qué expresiones se dieron en la marcha que sí valdría la pena decir, esto es no solamente de interés de la generación Z, sino de interés colectivo y vale la pena escuchar, hay que resolver o es obligación del gobierno asumirlo inmediatamente? Así un par de cuestiones que resaltar en este sentido. Está el tema de la seguridad. El tema de la seguridad es un pendiente que traemos arrastrando desde hace muchos años. El tema de la seguridad, el tema de las desapariciones, pero extrañamente la gente que participó ahí, decían queremos destitución de la presidenta. Entonces queremos un gobierno, veía yo en el comunicado, un mejor gobierno. O sea, ¿cómo? O sea, ¿de qué se trata? Queremos representantes, queremos nuevas elecciones sin los partidos. Perdón, o sea, no había ninguna una idea lógica en sus planteamientos. Entonces, me parece que cuando salen así, yo creo que esta fue un cáliz, ¿no? De la derecha para ver qué les salía, ahora sí, con muchas manifestaciones de todas partes. Es bueno salir y ahora sí que es democrático, es sano que salgan a protestar, pero me parece que no había una razón. Lo que sí hay un detalle, es contra Morena, contra la presidenta, pues porque es la figura principal. Pero fuera de eso, yo no vi en todos los testimoniales que recuperaron mis compañeros una cuestión específica que dijera, en la carretera tal, hay, que lo sabemos en la reporteada, hay cobro de piso, hay extorsiones, y ahora, ¿qué se le puede pedir a la presidenta ahorita cuando ha sido este sexenio que ha atacado el tema de la seguridad, que ha estado ahí, que hizo el plan Sinaloa, ahora el plan Michoacán? Tardíamente en el plan Michoacán, pero pues tiene un año en el gobierno, ¿no? Entonces hay que entender que es una forma distinta y ha sido como que en cada momento histórico, a ver, Andrés Manuel le tocó decir, pacifiquemos y atendamos las causas. Lo que le toca a Claudia Sheinbaum es decir, ahora sí, vamos a atacar. Ahora vamos sobre esto. Entonces, a mí me parece que eso, unido a sus altos índices de popularidad, de aprobación popular, me parece que va en ese sentido. Pero por el otro lado, tenemos a una derecha perdida. Entonces, la derecha se va a agarrar de cualquier cosa. El tema de las desapariciones son desde mucho antes de Andrés Manuel López Obrador y son desde antes de Claudia Sheinbaum. ¿Qué puede llamar ahora es que el gobierno atienda más cercanamente estos temas, atienda, escuche, resuelva. Creo que esa es la forma. Pues son, de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, son 32 asesinatos menos por día. Entonces, creo que esas cifras hablan mucho de lo que está pasando en el país, de la forma en que se está atendiendo. Y siempre va a haber gente que no está contenta, pero si tienes los datos y tienes la información, pues creo que eso y buenos medios, tratando de ser responsables, todos tenemos nuestro corazón, todos. Yo no creo que alguien salga. Y en esa marcha, aunque decían, no, aquí no se trata ni de izquierda ni de derechas, pero quiero que se vaya esa no sé qué, obviamente eres de una tendencia. Creo que eso, pero la responsabilidad social de un medio creo que es informar e informar. No soy de izquierda ni de derecha, pero de ninguna manera quiero un gobierno de izquierda. Sí. Marta Olivia, ya para ir cerrando,
Hay convocada para mañana otra marcha. Después de esta marcha del sábado, que el éxito que tuvo, no en convocatoria, pero sí en narrativa. Ahora sí que la postmarcha les funcionó bien. ¿Qué esperas tú que suceda mañana y en los días subsecuentes? Sí, primero, que este joven que se decía partidista y que responsabilizó a la presidenta de lo que le pasara y que aquí no hay partidos y que no sé qué y todo lo demás, hoy hay que decirlo, pues hoy está saliendo, dice que se va del país. Ay, felicidades, ya quisiera yo irme aquí, aunque sea McAllen, y estoy cerca de la frontera, ¿no? Me parece que ese es el discurso de luego la victimización, ¿no? Entonces, y yo decía hoy por la mañana, qué triste de esto, porque a veces cuando pensamos en jóvenes, sí es una idea, ¿verdad? Piensa uno en mente fresca, ideas nuevas, pero que alguien venga a mentir y diga, me voy a ir al extranjero, pues sí, compadre, tienes 175,000 pesos que estás cobrando desde hace un año, pues sí, yo también quisiera ese dinero y con eso puedo irme a donde quiera, ¿no? Sí le alcanza bastante. Entonces, primero eso, sí les ha funcionado la narrativa, como bien dices, porque era lo que querían reflejar, eso lo querían. Estaban buscando una persona, estaban buscando muertos, estaban buscando esa represión, y me parece que ahí también hay un punto, la claridad de los cuerpos de seguridad. O sea, los compañeros dicen, no, ahí no fueron nada más extintores. Y bueno, las imágenes ahí están, ¿no? Como parecía ceremonia de cuando anuncian un embarazo, había rositas, luego azules, y entonces de repente dices, bueno, exactamente también que la autoridad nos diga, no nos venga a decir que no, pobrecito, los policías no estaban armados. Me parece que es también un poco ajustar, y digo ajustar para esta marcha de mañana, ajustar estos esquemas. Cuando yo el viernes pasado cerré el noticiero y decía esas vallas de 3 metros que ya la usaban como turismo político la derecha y tomándose la foto y poniendo narcoestado y demás, y yo decía que yo lo dije, son muy altas esas vallas. Sí, ahora veo que el gobierno sí sabía lo que venía, por eso se hicieron de esos 3 metros. Pero también hay una parte donde no, creo que la Fiscalía de la Ciudad de México está fallando en este momento, porque para este momento ya nos debería de estar diciendo si es cierto que Unión Tepito, que los porros de la UNAM, que la Choquiza, ¿cuántos estaban dentro de esto? Porque no era el bloque negro, pero entonces ya que nos digan, y que también la Secretaría de Seguridad Pública diga de qué manera ya les dijo a sus elementos que no puedes golpear a reporteros, que no les puedes robar su cámara, y a la gente, porque también véanos mañana, tenemos entrevistas de personas tanto en Jalisco como en la Ciudad de México, donde tenemos un caso en Jalisco, por ejemplo, y que pasó algo similar por acá, no en todos, pero iba un matrimonio con una bebé, empiezan pues todo el caos, el joven se quita su playera para tapar a su bebé y en ese momento le llega la policía, lo golpea y se lo lleva. Entonces, una joven ciclista que va ahí en su bicicleta, acaba de subir una historia a Insta, y dice, ay, aquí hay algo, voy a grabar. Pues se la llevan con todo y celular y todo, y no sé si es de las que se llevaron a Puente Grande. Entonces, me parece que es esto. ¿Qué esperar? Pues de que ya hayan afinado. Yo creo que sí hay inteligencia por parte del gobierno, pero tampoco nos tienen que decir todo, pero sí una prudencia, y ya viendo lo que pasó el sábado pasado, prepararse de mejor manera. Yo creo que no va a haber mucha, si fueron 17,000 de acuerdo a la policía, creo que va a haber menos, porque es un día hábil, porque pues quienes fueron las señoras de las Lomas no van a venir hasta el centro, los demás contingentes, pues no, eso es lo que yo creo. Vamos a ver mañana a ver qué tal va. Pues sí. Pues Marta Olivia, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. No sé si quieras agregar algo. Que le saludo a mi hija Hiroko Nakamura, quien un día escribió al chamuco y le mandaron saludos y salió su nombre ahí porque las hacía leer desde que eran muy pequeñas, nada más por allá. ¿Por qué le haces eso a tus hijos? Sí, ¿Por qué esa crueldad? No, la pequeña a los 8 años leía Ríos y estaba en una escuela católica, entonces, híjole. Sí, ¿sufrió? Sí.
pero bueno, es muy despierta. Gracias, ha sido un placer estar con ustedes. Y vamos gracias. a los anuncios, ¿dónde podemos escucharte? Perfecto. Mi canal se llamaba, por eso ven en el Premio Nacional de Periodismo en un 2x3. Rápido les cuento, era una manteleta tipo VIPs, pero con noticias. Entonces, yo la distribuía en restaurantes cuando dije, voy a independizarme. Entonces, se llamaba en un 2x3. Entonces, obligabas a la gente a leer, porque estaba, no sé, el delegado de migración, de repente, yo estaba haciendo la nota de la protesta con su cafecito, levantaba la taza y leía ahí, ¿no? Entonces, por eso se llamaba en un 2x3. Pero estamos migrando a el sitio, ahorita se llama martaolivia.mx en YouTube, mis redes sociales en Twitter o en X, siempre va a ser Twitter, es MaroliMX, estamos ahí, estamos en Instagram, en TikTok, en todos lados, hacemos un noticiero, información, de 7:30 a 10:30 más o menos, después de que no nos chutamos toda la mañanera, hacemos 2 resúmenes ejecutivos para que ustedes tengan más entrevistas de todo el estado. Y bueno, ahí estamos, nos encuentran así como martaolivia.com.mx en nuestro sitio web. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Pues vamos a una última pausa para regresar al final de este viaje. Pues estamos terminando el viaje de este día, a esta estación Averno. Estamos llegando a la estación. ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños, colegas. Cada viaje es un cumpleaños. Oigan, pues, ¿qué piensan ustedes? Vamos a nuestras conclusiones, Carolina. Ay, pues yo creo que sí hay que estar muy atentas y muy atentos de lo que venga, no confiarnos de esta derecha que podemos ver muy desvalida, pero las herramientas tan ruines, pero sí, con las herramientas y sobre todo con el poder económico, ¿no? O sea, con sus aliados. Hemos hablado aquí de Ricardo Salinas Pliego y otros intereses oligárquicos que están seguramente detrás de todas estas protestas y estar muy de cerca en lo que vaya a ocurrir. Pero también, y esto me queda después de lo que platicamos con Marta Olivia López, sobre este papel y esta responsabilidad también desde la izquierda, ¿no? O sea, no subestimar ni tampoco dar por hecho que ya las cosas están resueltas, seguir como con esta visión crítica de las cosas que hay que criticar, porque a veces pienso que el no hacerlo, no evidenciarlo, puede incluso crear mucho mayor descontento. O sea, no me refiero solo a ciertos medios de comunicación, sino desde el propio gobierno o los representantes como más visibles de la Cuarta Transformación. Sí hay, yo creo que en esta conciencia política cada vez más intensa en las y los mexicanos, espero que también esa propia conciencia obligue a estas figuras de la propia izquierda a tomar esta responsabilidad sobre lo que está en nuestras manos, ¿no? O sea, país progresista, hoy la presidenta que decía, porque también, ¿no? Este llamamiento al probable, que todavía como que no se animó mucho a ya convocar para el 6 de diciembre, para mostrar como este músculo, ¿no? De una especie de contramarcha. Pero ella enumeraba las cosas que habría que celebrar de estos 7 primeros años de la Cuarta Transformación. Me acordé de ti porque cada cosa que decía, celebración. No falta que dijera pastelito. Exacto. Feliz cumpleaños también. Sí, yo creo que hay muchas cosas que celebrar y que seguramente si llegan a convocarla habrá mucho mayor presencia, mucho mayor músculo. Hay que esperar también de esta reacción de la derecha, lo que puedan llegar a hacer. Pero yo creo que eso, ¿no? O sea, sí no subestimar estas acciones por parte de la ultraderecha. Tú empezabas también diciendo esto, ¿no? La primer marcha abiertamente fascista. Y en la escalada internacional del fascismo y en América Latina y la escalada también, pues genocida, fascista en el mundo, pues yo creo que no hay que fiarnos. Entonces, pues eso, creo que esto que al final también con Marta Olivia sobre la información, sobre... Tal vez no puede existir una neutralidad como tal, porque pues creo que sí, siempre desde la editorialidad del medio de comunicación hay cierta tendencia, pero creo que la mayor arma que tenemos es la verdad, ¿no? Y la verdad creo que es la ausencia de lo que tiene la derecha. O sea, no tienen argumentos y por eso recurren a la violencia, porque si la tuvieran, si hubiera verdad,
todo el esfuerzo que está haciendo TV Azteca, por ejemplo, con Javier Alatorre, el esfuerzo que deben poner a sus diseñadores para ponerle, como lo que se hizo meme de atrás, cuando fue lo de la Suprema Corte, los rayos, todo ese esfuerzo que hacen para hacer eso, lo pudieran hacer para una chamba periodística real, ¿no? Hablar de las cosas reales. Y yo creo que sería mucho más efectivo en caso de... Sé que no tienen ninguna buena intención, pero si la derecha tuviera un proyecto de nación, que chamben en eso, ¿no? O sea, que presenten, que se tomen el tiempo de hacer un pliego petitorio real. No hubo ni templete en la marcha. Pues no. Entonces, pues si van a gastar recursos y tiempo en hacerlo, pues por lo menos que chamben realmente, ¿no? Entonces, y también pues esto, ¿no? Desde la izquierda, pues no... creo que caer en esa complacencia de confiarnos en la popularidad de la presidenta, porque creo que también dejarle como todo el peso a la mandataria, pues es algo complicado. Y al final sí, pues cerraría también con esta cuestión de la soberanía, ¿no? Creo que eso es a lo que le tira. Creo que también, digo, esto, especulamos, probablemente no podemos como demostrar todos estos hilos, pero en el propio informe que da Infodemia la semana pasada sobre estas cuentas menciona a Atlas Network, ¿no? Y medios internacionales y fuentes internacionales extranjeras también de los bots. Entonces, pues a lo mejor es mal pensar, yo creo que no, toda la influencia que también Washington tiene en todo este asunto, en crear todo este ambiente de, por lo menos mediáticamente, de desestabilización. Entonces yo creo que sí hay mucho en juego, que es un momento crítico también, y pues estar aquí con la información que podamos, ¿no? La mejor herramienta es la verdad, Sí, pero su mejor herramienta de ellos es la mentira. Sí, la única. Y yo creo que una buena manera de ver quién está mintiendo, qué analista te está mintiendo, o qué comentarista, o qué opinador, o qué caricaturista te está mintiendo, es aquel que compare a Claudia Sheinbaum con Gustavo Díaz Ordaz. Uh-huh. No es honesto de ninguna manera. ¿Tú qué piensas? Justamente para eso, para ese punto iba. El original, no el oligarcamín, sino cuando todo movimiento social busca, o bueno, toda movilización social, todo movimiento, toda acción colectiva, busca de algún modo resolver alguna desventaja social o por lo menos visibilizarla. Uno de los grandes problemas de esta marcha que vimos el fin de semana es que es muy ambigua la exigencia que tengan. No tenemos claro qué es lo que buscan y menos claro aún tenemos qué desventaja social quisieran ellos exponer. Cuando salen, por ejemplo, los jóvenes del 132 a marchar, bueno, en ese entonces yo era joven todavía, y entonces cuando salimos los jóvenes, cuando salimos a marchar hace muchos años, había una desventaja que había que resolver, que era la falta de democracia en medios. Esa fue la consigna y fue muy clara. ¿Qué es lo que pide? ¿Cuál es la desventaja que trata de exhibir esta marcha de la llamada Generación Z? Sigue sin ser clara. El hecho de que digan es que no nos gusta Claudia o es que no nos gusta que no ganen los que nosotros queremos que ganen, eso no es una desventaja, es parte de la democracia que ellos deben asumir porque así se juega en las urnas y uno debe respetar los resultados. Y otra cosa que me gustaría señalar es que también es momento de exigirle a todos estos ideólogos deshonestos y panfletistas de las derechas que se hagan responsables del Frankenstein que han creado. Yo quiero poner aquí en la mesa un dicho muy importante de Ariel Rodríguez Curi, que se refería a la Marcha Rosa como una movilización que probablemente pudiera ser fagocitada por el fascismo. Así lo dijo desde 2024, antes de las elecciones donde ganó Claudia Sheinbaum. Y pues lo que vimos el fin de semana pues es muy alarmante. Insisto, yo creo que es una marcha muy acotada, quién sabe si tenga efectos. Yo creo que va a ser algo muy espontáneo, muy poco, con muy pocos efectos, con muy pocas consecuencias, como fueron Frena, como fueron los chalecos amarillos y todos estos membretes disque de protesta del sexenio pasado.
pero que existan ya es preocupante, porque hay un huevo de la serpiente que debemos denunciar, ¿no? Y también a estos ideólogos y panfletistas hay que hacerlos rendir cuentas. Salía Enrique Krause muy hipócritamente a decir que condenaba bueno, él incorrectamente dijo antisemitismo, ¿no? Porque lo correcto es decir judeofobia. Sobre todo ahora en este momento donde un gobernante en Israel está perpetrando un genocidio contra un pueblo que también es semita como el palestino, ¿no? Entonces creo que es también un buen momento para hacer estos recordatorios. Pero bueno, ese es otro tema, ya me estoy yendo por otro lado. Pero salía este señor a decir que condenaba la consigna nazi que escribieron contra Claudia Sheinbaum. Perdón, todos estos ideólogos de las derechas tuvieron un extraordinario trato con el presidente panista que tenía en su seno a los contaminados, tenía en su gabinete contaminación de la extrema derecha como Vicente Fox, que tenía como jefe de oficina a un antisemita declarado como Ramón Muñoz, que se quejaba Ramón Muñoz de que Krause fuera a ver a Fox y decía que ahora los pinos iban hasta judíos y tonterías racistas así. Mientras Krause escribía el panfleto racista del Mesías Tropical. Perdón, que se hagan responsables de sus hechuras y de sus monstruos de Frankenstein, porque así como recordábamos a la señora esta de la marcha de la Marea Rosa que dijo López Obrador es un indio patarrajada, no hay diferencia alguna entre esa frase y López Obrador es el Mesías Tropical. En el fondo es un elitismo y un racismo donde mientras una se queja de que sea un indio patarrajada, el otro dice, este señor no está preparado para gobernar porque viene de una región donde naturalmente la gente es demasiado visceral y pasional y por lo tanto no saben moderarse, como son todos los del trópico. Eso es lo que dice Krause y es exactamente en un tono distinto pero con un fondo igual a lo que dice esta señora. Y entonces que se hagan responsables de las expresiones nazis, las expresiones misóginas, la sarta de tonterías que dijeron. Había un muchacho ahí diciendo que estaba en contra del alza de salarios porque eso eventualmente iba a traer un problema para los empresarios. Perdón, una marcha suele no solo visibilizar desventajas, sino también tratar de extender derechos y estos parecía que querían restringirlos. Entonces, que se hagan responsables. Es su monstruo de Frankenstein y se los tenemos que recordar todas las veces. Oye, y Enrique Krause se critica esa pinta judeófoba, pero en un tuit posterior se la achaca a la 4T. Así es. O sea, como montaje. Así es. Hipocresía total. Pues yo estoy totalmente convencido, como lo dije desde el principio, que esto del sábado pasado fue el arranque, la bandera pues de arranque ya del golpismo. O sea, la derecha ya se instaló totalmente en el golpismo. Quieren repetir en México lo que sucedió en Brasil después del gobierno de Lula con Dilma Rousseff. Ese yo creo que es su sueño húmedo de la derecha en estos momentos y ya están instalados totalmente en el fascismo. Con una revisada muy somera de lo que son los golpes, de lo que es el golpe blando en internet, se puede leer lo siguiente. Las etapas de los golpes blandos. La primera etapa es promover acciones no violentas para generar y promocionar un clima de malestar en la sociedad, destacando entre ellas denuncias de corrupción, promoción de intrigas o divulgación de falsos rumores. La segunda etapa consiste en desarrollar intensas campañas en defensa de la libertad, entre comillas, en defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos, acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el gobierno en el poder. Check. La tercera etapa se centra en la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales y en la manipulación del colectivo para que emprenda manifestaciones y protestas violentas amenazando las instituciones. La cuarta etapa pasa por ejecutar operaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno, creando un clima de ingobernabilidad. Y la quinta y última etapa tiene por objeto forzar la renuncia del presidente en turno mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones mientras se mantiene la presión en la calle. Me parece que es clarísimo, o sea, es de manual, ya están instalados en el golpismo.
porque no les ha funcionado otra cosa, porque están ya muy desesperados, porque, insisto, saben que no van a regresar al poder por la vía democrática. Entonces tienen toda la intención de hacerlo a través de un golpe blando. Yo no tengo ya la menor duda, porque además, como también lo dije hace un momento, en la primera parte del programa, tienen estos dos nuevos elementos: un fascista dueño de medios de comunicación y a la Embajada de Estados Unidos, es decir, al gobierno de Estados Unidos de su favor, que únicamente no se atreve a ir más allá porque sabe de el apoyo que tiene Claudia Sheinbaum en la sociedad. Pero tenemos que estar muy, 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 muy atentos, no despreciar para nada lo que sucedió este sábado, veremos lo que sucede mañana, porque estamos totalmente seguros de que es tiempo de mujeres, no es tiempo de fascistas. Muy bien. Muchas gracias. Carolina, muchas gracias. Héctor Alejandro. Muchas gracias, Pepe Hernández. Muchas gracias, Caro. Gracias a ustedes. Nos seguimos, Dresby. Y muchas gracias a ustedes. Recuérdense de darnos un likeito, de seguirnos y todas esas cosas que se deben hacer. Que tú te las sabes muy bien, ¿no? Comentar, porque también sí es la batalla mediática, Claro. la verdad. Yo estaba pensando, a mí a veces me da como cosa pedir likes y así, pues porque como que siento que, pues no sé, o sea, como que la gente si quiere te va a dar like y te comenta, pero yo creo que en estos temas, no solamente nuestro contenido, o sea, sí les agradecemos mucho nuestro contenido, pero toda la batalla cultural que se da también desde la izquierda, porque ellos tienen eso, el poder económico, los medios. Nosotros somos un esfuerzo contra este gigante económico, mediático, como en el caso, por ejemplo, de TV Azteca. Y pues sí, en ese sentido, estar informadas e informados creo que es importante. Y también el algoritmo funciona, pues eso, por medio de likes, comentarios, compartir. Y pues sí les pedimos que somos una hormiguita, también. pero una hormiga con otra hormiga. Con otra hormiga. Somos muchas hormiguitas. Ajá. Ya se puede, pues recuerden de seguirnos acompañando en estos viajes aquí en Estación Averno y nos vemos el próximo viaje, próximo miércoles. Hasta luego. Bye.